Hola a todos, mi nombre es Ingrid Jóncala y hoy quiero compartir con ustedes las experiencias espiritualmente transformadoras, experiencias cercanas a la muerte que me llevaron a la apertura de la conciencia. Y esto empezó desde que era muy pequeña. Mi primera experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando apenas tenía casi yo 3 años de edad. Y en ese entonces yo nací en Colombia, vivía con mis padres y mis hermanas, y mis padres trabajaban y nos dejaban en casa al cuidado de una señora, y esta señora, esta empleada, a veces no ponía atención alguna de lo que hacíamos, la mayoría de las veces. Entonces, bueno, una mañana mis padres se fueron y ella se distrajo haciendo lo suyo. Había un tanque de agua, un tanque que colectaba agua, era un tanque inmenso, colectaba como unos 900 galones de agua, y el propósito de esto, de este tanque, era colectar agua para lavar ropa. Y bueno, mi hermana y yo encontramos una pelota en el patio y decidimos: "¡Ah! Juguemos a lanzar la pelota a través del tanque". Entonces, como dije, era un tanque bien grande, elevado. Buscamos unas sillas, nos montamos en el tanque y mi hermana se sentó en la parte que se utiliza para restregar la ropa. Entonces era una superficie un poco más segura. Y yo me fui al otro lado del tanque, donde doblé las piernas y estaba ahí bien incómoda, pero bueno, en ese momento uno se está divirtiendo y no está pensando en nada. Entonces mi hermana lanzó la pelota y la pelota, ella no aplicó suficiente fuerza, cayó en el agua y estaba flotando en el agua, y yo en ese momento pensé que la podía agarrar y me incliné hacia adelante para agarrar la pelota. Esta rodó en la superficie del agua y me caí en el tanque. Entonces se imaginarán, en ese momento el primer impacto fue que el agua en este tanque estaba helada. La gente tiene la idea de, porque soy de Colombia, vengo de tierra cálida, y no, resulta que Bogotá es una ciudad arriba en los Andes y la temperatura en ese tanque probablemente, no sé, estaría a unos 3 4 grados centígrados. Claro, imagínense, cuando toco esa agua, fue la primera sensación es: esta agua estaba helada. Y luego viene esa sensación horrible de por qué no puedo respirar. Hasta esa edad yo nunca había estado en una piscina o nunca había tenido mi cabeza bajo el agua, y no sabía que si uno se caía en el agua no podía respirar, se ahogaba. Entonces imagínense, entro en ese estado de terror, de pánico absoluto porque no puedo respirar. Y en ese momento en que estoy experimentando ese terror, así como en un abrir y cerrar de ojos, entro en un estado de absoluta calma y paz y tranquilidad y serenidad. En ese momento ya no necesitaba salir del tanque, no necesitaba respirar, no necesitaba estar en ninguna otra parte. Y en ese momento lo primero que vi fue algo, una cosa maravillosa, fue una luz que se prendió desde abajo. Y en ese momento es cuando digo en mi mente: "Ah, ahora hay luz". Y hay una cosa importante que me gusta compartir, y es que normalmente la gente me pregunta, como siendo tan pequeña, ¿cómo vas a recordar estas experiencias? ¿Cómo vas a recordar lo que pasó? Y digo, porque durante la experiencia se presentó mucho contraste. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, bueno, imagínense el trauma, como ya mencioné, de caerse en el agua, el frío de ahogarse. El tanque era un área totalmente hecha de cemento. Había techo encima, era muy temprano en la mañana, o sea que el área en este tanque era muy oscuro. Y lo último que yo recuerdo con mis ojos abiertos fue la oscuridad del espacio.
Entonces imagínense cuando se prende esa luz, como no, ahora ya no hay oscuridad, ahora hay luz. El otro contraste era que vivía en una casa muy ruidosa, tenía mis otras dos hermanas, teníamos primos, perros, había aves, era ese siempre constante ruido y que lo último que escuché cuando me estaba ahogando fueron los latidos de mi corazón. Y era en esa ansiedad, en ese susto tan espantoso, imagínense, yo lo sentía en mi cabeza latiendo, boom, 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 boom. Y lo último que escuché fueron esos latidos del corazón que desaparecieron. Y entré en un estado de absoluto silencio. Y es lo que yo describo como el silencio detrás del silencio, porque era ese silencio que venía acompañado de esa calma, de esa serenidad, de esa tranquilidad. Y por el resto de mis días, después de esta experiencia, yo quería ese silencio, quería volver a ese silencio y más tarde en mi vida me escondía en closets, debajo de la cama, en capillas, donde fuera, quería volver a esa sensación increíble de paz. Volviendo a la experiencia, el otro contraste increíble que experimenté fue que, bueno, después de que veo la luz, empiezo de pronto a ver burbujas y estas burbujas estaban rodeadas de luz también. Y cuando veo estas burbujas es, ¡ah! Imagínense algo, wow, burbujas y empiezo a perseguirlas. Y cuando me volteo persiguiendo las burbujas veo un cuerpo. Y era, en ese momento tengo la claridad total de que ese es mi cuerpo. Y veo ahí mi cuerpo con los ojos abiertos, recuerdo la expresión, recuerdo todo. Y tengo la absoluta claridad de sí, ese es mi cuerpo. Y era una sensación como normal, como familiar, como, oh, sí, ese es mi cuerpo. Y el contraste que viene es que yo había nacido como una niña muy, muy, muy enferma. Y pasé los primeros casi 3 años de mi vida sintiéndome enferma y no, realmente no conociendo lo que era el bienestar, no conocía otra cosa que estar enferma. Entonces imagínense en este momento que estoy en este estado de completa paz y bienestar y alegría y libertad. Dije, no, cuando veo el cuerpo, tomo la decisión ahí mismo de decir, no, yo no vuelvo a ese cuerpo. Y di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Y es cuando empiezo a ver flores que están floreciendo de la nada. Y las flores me recogen. Y empiezo a flotar en esas flores. Imagínense hasta lo que conocemos como dimensión desapareció, porque qué tan grandes debían ser estas flores para recogerme y llevarme, pero ella, en ese momento pongo una analogía hermosa en relación con lo que estaba experimentando en estas flores. Yo digo, es como volver al vientre materno, donde no necesitas hacer absolutamente nada, simplemente estar siendo hecho. Y yo flotaba en esa dicha. Y así, como en un flash, es cuando aparezco en el cuarto donde estaba la empleada. Y la observo desde arriba y estaba escuchando radionovelas. Y en el momento en que la veo, yo estoy flotando como en el techo y la veo, digo, ay, esa es María. Y nada pasa. Y así como en otro abrir y cerrar de ojos, aparezco en el camino de mi mamá. Mi mamá, como digo, había salido temprano a trabajar, ella no tenía su auto, su propio auto en esos días y estaba cerca de su estación de autobús cuando me aparezco flotando desde arriba y la miro. En el momento mismo en que yo digo, oh, esa es mami, mi mamá se detiene, no da otro paso, nada, simplemente se detiene y sabe que algo está pasando en casa con una de sus niñas. Y una cosa increíble que mi mamá tenía es que tenía
desarrollado una intuición tremenda, pero la otra cosa que digo, no es suficiente tener intuición, sino saber escuchar esa intuición. Y mi mamá era una persona que escuchaba esa intuición y en ese momento empieza a correr. Y yo la observo y digo, ay, ¿por qué mami está corriendo? Y en ese momento me distraigo porque veo un perro al final de la calle. Y en el momento en que veo el perro, digo, siento el deseo de estar con el perro y estoy con el perro. ¿Qué pasó? Y en ese momento volteo, veo un parque y siento, en el momento mismo en que siento el deseo de estar en el parque, estoy en el parque. Y es cuando empiezo a darme cuenta que lo que conocemos como tiempo y espacio totalmente había cambiado y podía estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces empiezo a jugar imagínense, algo divertidísimo y estoy pasándola increíblemente bien cuando otra vez en otro relámpago así aparezco en un plano que estaba hecho completamente de luz. Y este es el momento en que por primera vez en los 3 años casi de mi vida experimento esa sensación. Ay, llegué al hogar, estoy en el hogar. Y puede que en ese momento no hubiese visto a nadie, pero era esa sensación de cuando uno llega a la casa y la mamá está en un cuarto, el papá, los hermanos en otro, estaba acompañada, sentía esa sensación de hogar, de calor, del calor del hogar. Y es cuando en ese momento tengo la claridad. Hasta entonces, por más de que había visto mi cuerpo en el tanque, todo, hasta ese momento no tenía esa claridad de que yo no era ese cuerpo. Y es cuando digo, "Ah, yo no soy ese cuerpo, yo no soy esa persona, yo no soy". Y es cuando me observo a mí misma y me descubro a mí misma como un ser de luz. Seguía sintiendo una sensación de ser, era como si me disolviera, como si me volviera en unidad con el todo. Y cuando estoy experimentando ese estado, paso a un estado aún más profundo y es lo que yo hoy llamo como la nada, otros llaman el no ser, y este estado de nada asusta a mucha gente, pero yo digo, sí, es que es nada de lo que yo conocía, pero a la vez el todo. Y para poner un ejemplo, digamos que es como si en un estadio tienes una cajita, un estadio inmenso, y en la mitad del estadio hay una cajita, y todo lo que yo creí que era esa cajita, ese aspecto limitado de lo que yo sabía que era, especialmente a los 3 años, imagínense. Y se abre la caja y descubres que no eres solo la caja, sino la totalidad. Y era una sensación donde realmente no hay manera de describirla, no hay narrativa, no hay color, no hay forma, no hay. Lo único que yo puedo decir actualmente de lo que siento que experimenté fue presencia, conciencia y un estado de dicha plena, dicha absoluta. Y cuando yo estoy en este estado del ser, imagínense, también puedo llamarlo expansión, este estado expansivo del ser, mi mamá finalmente llega a la casa. Y esta es la otra cosa increíble, vivíamos en una casa grande y mi mamá supo exactamente a dónde ir. Si pierdo un momento más yendo a los cuartos, a otro sitio, bueno, el cuerpo ya no aguanta. Entonces mi mamá va directo al patio y mi hermana seguía ahí porque ella estaba tratando de ayudarme de salir del tanque, pero el tanque ella también, imagínense, casi 4, pequeñita, no me lograba alcanzar. Y entonces le dice a mi mamá, mamá, Ingrid está ahí, no la puedo sacar. No, imagínense, mi mamá se lanza al tanque y esto es la otra cosa increíble, la sincronicidad de la vida. Mi mamá trabajaba con niños y había sido entrenada para hacerle resucitación cardiopulmonar a niños y mi mamá empieza a hacer todo lo que sabía y yo en ese momento, como les digo, estaba completamente desconectada de esta realidad.
Y lo único que sentí, yo no sentí nada de lo que ella estaba haciéndole al cuerpo. Lo único que de un momento a otro sentí fue que así en un instante había saltado del edificio más alto del mundo y sentí ese estado como de un vacío tremendo, como si, hagan de cuenta, había una aspiradora que me estaba jalando, que me traía y nada podía hacer para detener esto. Y es cuando yo digo, no, y era como si cayera. Y luego sé que estoy de vuelta en mi cuerpo físico porque siento la sensación de frío, de dolor, de angustia, de dolor, todo. Y otra cosa, la sensación de esa carencia de libertad. Bueno, y sentí en ese momento, estaba muy, muy malhumorada porque no quería volver. Imagínense que es como un niño que está en un parque de diversiones y ahora lo sacas para llevarlo de vuelta a la casa, lo que sea, y se pone furioso, así me sentía yo. Y bueno, la situación se tornó muy, muy compleja porque cuando yo regreso, tengo, digámoslo así, una conciencia que no tenía antes. Realmente hubo un antes y después. Y cuando yo observaba a mis padres, yo decía, es la sensación de que estos no son solo mis papás biológicos, yo los sentía como mis iguales, porque había experimentado la unidad. Y de ahí me volví súper rebelde. Yo decía, ¿yo por qué tengo que escucharle a estas personas? Y imagínense, miraba mi cuerpo y yo decía, yo no soy esta niña, yo no soy esto, yo soy más que esto. Y no me podía identificar con otros, ni conmigo ni con otros niños, porque veía a otros niños y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No saben nada. Entonces no se imaginarán ese estado tan tremendo de confusión para mí, para mi familia. Estaba en un estado yo tremendo y encima para validar que realmente esta persona traía un cambio bien importante en antes y después, es que empecé a presentar habilidades que no tenía antes también. Y algunas de estas habilidades fueron que, como les digo, apenas iba a cumplir 3 años y ahora ya podía leer y escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas complejos juntos, podía pintar y empecé a desarrollar también un lenguaje muy pronto, más complejo. Pero de todas formas, imagínense, quién iba, y sobre todo en los 70 poder explicar lo que estaba pasando y yo no tenía tampoco eh, el conocimiento ni el lenguaje, nada para explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, imagínense, yo no quería comer, yo no quería jugar con nadie, no quería ni que me tocara. Pero bueno, para mí las cosas se resolvieron de una manera, digámoslo así, a manera como de milagro. Y digamos que después de eso, la puerta nunca se cerró. Porque después de mi experiencia cercana a la muerte empecé a tener lo que hoy conocemos como experiencias fuera del cuerpo o experiencias astrales. Cada vez que iba a dormir volvía a ese plano de la luz, ese plano de la luz. Y bueno, una cosa que vine a entender o que sucedió muchos años más tarde fue que en todo este proceso, ahora les comento cómo fue, yo empecé a conectarme con lo que yo describo como seres de luz y mucho más tarde en la vida, siempre que yo decía, es que para mí la puerta no se cerró, la puerta no se cerró. Y entonces me traen la claridad de que Ingrid, claro que la puerta no se cerró porque no hay puerta, lo que llamamos el plano de la conciencia, el reino de la luz, em, como quieras llamarlo, Dios está aquí para todos, siempre. Y lo que hace que se sienta que las puertas se cerraron es cuando hay sistemas de creencias, cuando
experiencias, cuando hay, bueno, todas esas cosas que vamos acumulando y empezamos a crear, digámoslo así, como velos, capas y dejamos de tener acceso a poder ver con ojos más profundos. Pero bueno, yo empecé, para continuar la historia, a tener estas experiencias fuera del cuerpo cada vez que iba a dormir y regresaba a ese plano de la luz. Y en uno de estos viajes, un día, imagínense, me veo rodeada de luces que brillaban de todos los colores. Una cosa, pues, imagínense como estar en la noche mirando todas las estrellas, era algo así, pero este espacio era totalmente iluminado y eran luces que brillaban de todos los tamaños y todos los colores. Y ahora pues yo quería pasármela durmiendo, ¿no? Y mis padres obviamente despidieron esa empleada, pero vino otra. Y con esta otra empleada pues era perfecto porque yo me la pasaba durmiendo y ella feliz, no tenía que tener que cuidarme ni nada. Entonces yo seguía durmiendo y en uno de esos, de otro de esos viajes, un día veo una luz que se me acerca y era totalmente brillaba en dorado. Y esta luz se transforma en figura humana y de pronto me toca. Y es cuando yo digo, ¡ah! Eres un ser de luz. Y es por eso los empecé a llamar seres de luz y bueno, los empecé a ver cuando estaba haciendo estos viajes pero de ahí obviamente no podía ser la niña que dormía para siempre. Entonces, la manera en que el balance se dio fue que un día estaba bañándome en la ducha, ya a la edad de 4 años estaba bañándome en la ducha, estaba tranquila, relajada, y de un momento a otro veo una luz azul brillante que se enciende en el baño. Y digo, "¡Ah! Ahora los seres de luz están aquí". Y entonces es cuando, bueno, comencé a ver a los seres de luz aquí en el plano físico y fue esa sensación de nuevo de estar como en el hogar. Y con el tiempo, increíblemente entendí otra cosa muy maravillosa y es la claridad, el entendimiento de que el hogar no es un sitio, sino un estado de conciencia. Cuando los seres de luz se empezaron a presentar acá y sentí esa sensación de compañía, de que estaba como con mi familia energética, espiritual, empecé a sentir que quería jugar con mis hermanas, comer, experimentar este mundo, sentí alegría y volví a sentir esa sensación de conexión. Y al principio los seres de luz no decían, no hacían nada, pero yo podía verlos, podía respirar, el olor era a flores, una cosa maravillosa, perfume, y podía sentir su presencia. Un día me estaban llamando a comer y yo no prestaba atención. Yo echaba unas pataletas tremendas porque yo, como les explicaba, no me sentía identificada con mi persona y no me sentía identificada con mi nombre. Y a veces cuando repetidamente me llamaban Ingrid, sentía como un rechazo, un desespero. Entonces viene la empleada que te estamos llamando a comer, Ingrid, y le digo que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces me dice, ¿y cuál es tu nombre? Entonces yo me volteo y le digo, es que yo no necesito un nombre. Entonces, claro, imagínense, ese momento esta niña pues que entendía lo que pasaba, me mandaron a dormir. Y fue cuando, así llorando, brava, escucho una voz de una dulzura, de una amabilidad, de un amor, y me dice, les va a tocar tiempo entender que en el plano de la luz los nombres no son necesarios. Y ahí es cuando entendí, con claridad en mi corazón que no estaba loca, que no era que es que estaba por allá alucinando, sino, claro, pero obviamente luego entendí más tarde que los nombres son importantes en nuestra experiencia humana, que
que tienen energía hermosa, que son bellos, que tienen un propósito, pero en ese momento fue darme cuenta, en el plano de la luz, los nombres no son necesarios. Lo otro que me dijeron los seres de luz fue que las experiencias que estaba teniendo y las que iba a tener era para que todas algún día las compartiera, pero que ese día iba a llegar. Así que por ahora era mejor que estuviera en silencio porque no me iban a entender. Pero imagínense, yo a esa edad decía, pero ¿qué es lo que no me van a entender? O sea, ¿cómo? Esta era mi experiencia y yo no tenía claridad, pero bueno, luego poco a poco me di cuenta que no, realmente la gente no entendía y especialmente a los niños, uno dice, no, pues que este niño estás inventando. Entonces, o está soñando, o está alucinando, lo que sea, está creando historias. Entonces, lo importante fue que la primera persona que validó mi experiencia, así como los seres de luz ya me habían dicho, habrá personas que se presenten en tu camino, la primera persona fue mi mamá. Y empecé a dibujar seres de luz en todas partes. Y ahí fue cuando la profesora me preguntó que si esto era el sol, las estrellas, cuando le digo a la maestra, no, estos son mis amigos, los seres de luz. Bueno, de ahí llaman a mis papás, viene mi mamá y lo más hermoso de esta historia es que mi mamá del colegio no prestó mucha atención, yo sentí que nadie me creía y en el camino a casa es cuando mi madre me revela que ella me creía porque ella también podía ver cosas que otros no podían ver. Entonces es cuando también vemos que hay una conexión, digamos, de tipo ancestral que venía y que, bueno, había otros miembros de mi familia también en la línea ancestral que tenían capacidades psíquicas y de mediumidad y de percepción e intuición. Entonces, bueno, esto fue increíble. Y bueno, más tarde otras personas como mi abuela paterna se aparecieron en mi camino para también guiarme ya en la parte más profunda espiritual y de ahí aprendí a meditar y mi mamá me enseñó a rezar. Entonces, bueno, de ahí una cantidad más de experiencias espirituales increíbles se presentaron en mi camino. Y bueno, de ahí más tarde en mi vida tuve mi segunda experiencia cercana a la muerte que ocurrió en un accidente de moto. Ya tenía para entonces 24 años y en este accidente de moto, bueno, perdí el control de la moto, me caí. En el momento en que caí de la moto, me veo inmediatamente parada en el medio de la calle con una sensación increíble otra vez de libertad, una sensación de no me dolía nada, no pasaba nada, no tenía miedo, no, nada, estaba completamente bien. Y de ahí me recogen en la escena del accidente y es cuando yo me doy cuenta que por algún motivo, ¿por qué no puedo ver a la persona que me está recogiendo? Y es cuando me toco la cara y me doy cuenta que he perdido la visión. De ahí fui llevada al hospital y ya en el hospital pues tuve una contusión tremenda y es cuando, bueno, luego me entero, sí, el nervio óptico con el golpe en ese momento se desconectó, poco a poco empecé a ver y cuando yo estaba con un amigo que venía conmigo en la moto, a él no le pasó nada. Y cuando ya estábamos ahí con este amigo, el doctor, él me dice que yo debía haber perdido la visión en el momento en que mi cabeza golpeó el suelo. Y yo le digo, no, yo no pude haber perdido la visión ahí porque cuando yo estaba parada en medio de la calle, yo veía luz y todo estaba lleno de luz. Y es cuando mi amigo dice, no, no es posible que hayas visto luz, porque donde el accidente ocurrió estaba totalmente oscuro, era de noche. Y entonces me dice, y además, tú nunca te levantaste del suelo. Entonces, a diferencia de la primera experiencia, en esta no tuve esa claridad total
de que estaba fuera del cuerpo, pero experimenté estar parada en el medio de la calle y con sensación otra vez de, ya estoy lista, perfecta, estoy en mi hogar. Y esta experiencia fue muy importante porque logré traer el mensaje a muchas personas que han perdido seres queridos en accidentes trágicos, de que uno no sufre. Antes de yo golpearme, caerme de la moto, yo ya estaba en el medio de la carretera sintiéndome perfectamente bien. Y bueno, muchos casos igualmente donde se repiten experiencias similares, donde no hay dolor, no hay miedo, no hay sufrimiento. Entonces, esto fue el mensaje importante de esta experiencia. Y la última experiencia la tuve el año pasado y ocurrió cuando estaba teniendo una cirugía y en el medio de la cirugía mi presión sanguínea cayó y se bajó bien dramáticamente y entré en estado de hipotermia. Y cuando todo esto estaba sucediendo, bueno, fue mi tercer encuentro, llamémoslo, con el otro lado, con la muerte. Y es cuando por primera vez, si contamos las otras dos experiencias, por primera vez me preguntaron si me quería ir o me quería quedar. Antes siempre, las otras dos veces, ya volví, no, nadie me preguntó nada. Y esta vez, cuando escucho, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Y con esto experimento primero como la sensación otra vez de volver al hogar, de estar como yo digo como en un resort de 10 diamantes y sentir, uy, qué paz, qué calma, qué dicha. Y entonces cuando escucho la frase, o te quieres regresar, a estar volver a tu plano físico. Y como yo había practicado tantos años de presencia, conciencia, meditación, en ese momento me hago una pregunta y digo, ¿es esto una prueba? Y digo, si Dios está en todas partes, llamémoslo Dios, luz de la conciencia, el creador, la unidad, la fuente, está en todas partes y todo es la fuente. Entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Y en ese momento es cuando dije, realmente no hay aquí y no hay allá. Y es cuando supe, ya estoy ahí, la luz de la conciencia, esa presencia de la fuente, Dios lo es todo. Y en ese momento lo único que se me ocurrió decir, pensar, pedir fue, déjenme donde le pueda servir mejor a Dios. Y en ese momento fue cuando empecé a sentir la sensación de apego emocional por las cosas terrenales, mi hijo, mi esposo, mi familia, mis amigos y toda esa parte me trajo de vuelta. Y bueno, regresé al plano físico y es traer esa verdad de que el hogar no es un sitio, sino un estado de conciencia. Y lo más importante de todo, porque por muchos años después de las otras experiencias cercanas a la muerte, yo me quería morir, yo quería ir allá. Y es darme cuenta, no necesito ir a ninguna parte. Y es cuando empiezo realmente, y ya lo he venido viviendo por unos años, pero realmente el querer vivir mi vida a plenitud. Y es cuando en vez de seguir hablando de solo experiencia cercana a la muerte, digo, ¿qué tal si tenemos una experiencia cercana a la vida? Empecemos a vivir en plenitud y a vivir en apreciación y agradecimiento. Algo increíblemente valioso e importante
que se derivó de mi primera experiencia cercana a la muerte fue el mensaje que venía a traer, que bueno, lo vine a entender después de un tiempo, de cuando ya logré integrar todas estas experiencias. Y es cuando le pregunto a los seres de luz, bueno, realmente dos cosas fundamentales acerca de esta experiencia. Y les digo, bueno, primero, ¿por qué mi experiencia sucedió cuando era tan pequeña? Y la respuesta fue increíble. Me dijeron, porque eras lo suficientemente grande para recordar, pero lo suficientemente pequeña para no estar condicionada todavía. Y esto es muy importante, porque obviamente es darse cuenta, si esta persona no tenía yo claridad de lo que era la muerte, de lo que era nada de lo que experimenté, y sobre todo en los setentas. Entonces es tener esa mente pura y traer a la luz una experiencia como estas, bueno, y la validación de que haber comunicado con mi mamá, yo creo que, bueno, no he escuchado otro caso en que puedo yo decir que soy um, alguien que puede validar que esa comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico existe, porque volví para contarlo. Y esto trae la siguiente pregunta que le hice a los seres de luz: ¿cuál fue el propósito de mi primera experiencia cercana a la muerte? Y me dicen traer el mensaje del poder de la conexión. Y yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Dónde, cuál? ¿Dónde está el mensaje? Me dicen, bueno, acuérdate cuando tuviste tu cuerpo que estaba suspendido en el agua, y cuál fue tu reacción. No voy a volver ahí. Pero ese no era mi propósito en esta reencarnación, ese no era mi propósito en esta vida. Mi propósito era regresar. Entonces es cuando dicen, por eso fuiste a buscar ayuda a la empleada y a tu mamá. Si una cosa es lo que quiere el ego y una cosa es lo que quiere el alma, el propósito del alma. Y en ese momento mi primera respuesta egoica fue no, yo no me siento bien en ese cuerpo, yo no vuelvo ahí. Pero mi alma dictó otra cosa. Entonces dije, ¿cómo? Claro, me fui a buscar ayuda a la empleada y a mi mamá. Pero entonces cuando se me viene otra pregunta y digo, bueno, si necesitaba ayuda y la idea era rapidito, porque perdí tiempo yendo al cuarto de la empleada. Y es cuando me dicen, bueno, es que ahí es donde está otra vez esta palabra que llamo contraste. Ahí está el contraste que te queremos mostrar. ¿Qué pasó cuando fuiste al cuarto de la empleada? No había conexión. ¿Qué pasa cuando no hay conexión? No te logró escuchar, ni siquiera se dio cuenta de nada. ¿Qué pasó con mi mamá? Amor incondicional, conexión total. Entonces, ¿qué pasa cuando hay amores? Esta es una prueba, es verlo con esa claridad. El amor no tiene barreras, que lo físico, que lo espiritual, que el aquí, que el allá. No hay barreras. Entonces, es cuando uno tiene esa intuición de padre, esa conexión, dice, algo le está pasando a mi hijo o a mi esposo o a un ser querido. Eso es eso. El amor es, como yo digo, como ese pegante que une la fábrica o esta creación junta que une todo. Y entonces me mostraban con claridad los seres de luz, me decían, mira, cuando no hay conexión, te dejan ahogar. De manera metafórica, cuando no hay conexión, hay guerra, hay división, hay conflicto. Entonces es una invitación a empezar a trabajar en esa conexión, trabajar juntos, empezar a establecer esa conexión interior con uno mismo y esa conexión con los demás. Y un mensaje muy importante también que me gusta compartir con ustedes es
empezar a pensar más en la gratitud. ¿Sí? Cómo podemos aumentar nuestra frecuencia vibracional para estar más conectados, para estar más energetizados, para estar más disponibles, más abiertos, practicando agradecimiento. Los seres de luz me dicen, y siempre me gusta compartir esto, me dicen, tú no te imaginas qué tan agradecida estaría cada persona si se diera cuenta que para que tú existas, trillones y trillones y trillones de partículas subatómicas tienen que estar de acuerdo. Me dicen, eres una intención divina. Y ahora imagínense, cada vez que yo veo cualquier objeto, este mouse, lo que sea, digo, ¡ah! Esto es el resultado de trillones y trillones de partículas subatómicas unidas para crear este instrumento, esta herramienta para que yo la use. Siento gratitud, lo hago con el agua que bebo, lo hago con las flores que veo, lo hago. Imagínense qué manera más maravillosa de elevar la frecuencia vibracional. Estar en ese estado de gratitud que nos conecta con el todo. Me encanta cuando yo digo, le digo a la gente que Dios está jugando a las escondidas con nosotros. Le digo, aprende a encontrar a Dios detrás de todas las cosas. Para eso se requiere presencia, se requiere voluntad, se requiere conciencia. Y bueno, tener un espíritu juguetón. Entonces, bueno, te invito a que tengas una vida donde le permitas al agradecimiento y a la gratitud y a la conexión a ser parte. Muchas, muchas gracias y los invito a leer mi libro y a visitar mi canal de YouTube y mis páginas de media y bueno, tengo una página web ingridjoncala.com. Muchas gracias.